El equipo que conforma el Laboratorio de Ciencias del Afecto de la Universidad Autónoma de Madrid investiga desde hace algunos años en torno a las emociones. En la presentación de su página web, que ya os adelanto, es Ciencias del Afecto o cienciasafectivas.es de la Universidad Autónoma de Madrid, explican que en psicología durante muchas décadas las emociones han sido consideradas como cosas individuales, entidades físicas eternas y sagradas, al igual que la antigua historia natural defendía el concepto de especie como algo inmutable. Desde ese punto de vista, lo único que podía hacerse con las emociones era reverenciarlas y catalogarlas con características y efectos diferenciales. El Laboratorio de Ciencias Afectivas estudia el proceso constructivo que da lugar a lo que en el lenguaje cotidiano contemporáneo llamamos emoción. El elemento nuclear que constituye dichos procesos es el afecto. El afecto y su medida constituyen uno de sus principales objetos de estudio. Hoy, a la profesora del Departamento de Psicología Social de la UNED, Itziar Fernández Sedano, miembro del equipo del Laboratorio de Ciencias del Afecto, le acompaña una psicóloga, profesora de la UAM e investigadora con la que va a profundizar en las actitudes y las emociones. Hola, buenas. Antes de comenzar con el programa, felicitaros el nuevo año. Después de las fiestas navideñas, hoy contamos con Pilar Carrera, que es profesora titular de Psicología Social en el Departamento de Psicología Social y Metodología de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus intereses como investigadora se centran, entre otros temas, en el estudio de las emociones, las actitudes, la cultura y los comportamientos de riesgo. Con respecto a las conductas de riesgo para la salud, en los últimos años ha dirigido varios proyectos de investigación que tratan de determinar aquellos indicadores que nos ayudan a predecir mejor la conducta futura, como son las actitudes y las emociones. En relación a las actitudes, ha estudiado tanto el papel de los componentes afectivo y cognitivo como nuevas acepciones del concepto de actitud, actitudes ideales y actitudes reales. Con respecto a las emociones, su equipo viene trabajando fundamentalmente en el papel en la predicción que tienen las emociones orientadas al futuro, que luego hablaremos. Es en relación a estos predictores que su investigación le ha llevado a estudiar el papel moderador que juega el nivel de constructo o estilo de pensamiento, propuesta sobre la que nos vamos a centrar en esta charla. Hola Pilar, en primer lugar darte las gracias por aceptar la invitación para participar en este programa, tanto a los alumnos de la UNED como al público en general. Seguro que les interesa conocer tus líneas de investigación. Y para comenzar, ¿nos podrías explicar cómo surge el interés por el estudio de la predicción del comportamiento social? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un placer venir a la UNED y más contigo. En segundo lugar, felicitarte también felicitar el año a todos los oyentes, a ver si el 2015 nos trae buena suerte y buenas vibraciones. Sobre lo que me preguntas, nuestro trabajo sobre por qué interesarnos en la predicción del comportamiento. Realmente, la predicción del comportamiento es el núcleo fundamental del objeto de estudio de la psicología social desde los tiempos de Allport. Es decir, la psicología social se interesa por explicar la conducta, pero explicarla no por explicarla, sino explicarla para predecir. O sea, nuestro interés es explicar para predecir. En ese sentido es un poco donde se ha centrado mi investigación. Fundamentalmente lo hemos hecho en el marco de una teoría que es de las más conocidas y las más utilizadas sobre predicción conductual, que es la teoría de la conducta planificada de Fishbein y Axen, ¿no? Y ahí es donde nos hemos centrado en el trabajo. Es un modelo, el modelo de Fishbein y Axen, con problemas como todos los modelos, pero que se basa fundamentalmente en el razonamiento deliberativo. Es decir, propone que las personas, cuando van a tomar una decisión de si hacer o no una conducta, pues piensan muy detenidamente los pros y los contras, las ventajas y las desventajas de hacerla. Supone, por tanto, que la gente toma decisiones racionales, ¿no? Por eso se le llama modelo racionalista. Es un modelo que ha logrado buenos niveles de predicción conductual. Lo que ocurre que en el campo en el que yo me muevo, en el que se mueve mi equipo, que son las conductas de salud y riesgo, la cosa no es tan buena.
Los últimos metaanálisis que hemos leído nos señalaban que el porcentaje de variancia explicada en las conductas de salud y riesgo es menor, es alrededor del 15%, es más bajo, ¿no? Alrededor del 15%. Entonces, lo que nosotros quisimos es, bueno, a partir de este modelo muy testado, muy validado, ¿qué podemos hacer para mejorarlo en el campo de las conductas de salud y riesgo? Y nos decidimos por una lógica aditiva. Primero, intentar añadir predictores. El modelo fundamentalmente predice la conducta en base a la actitud, que es cómo valora la gente si hacer o no una conducta, la norma social, que esperan las demás personas que yo haga, y también el control percibido, en qué medida soy capaz o no de hacer una conducta. Ese es el modelo. Lo que nosotros empezamos es a ver qué otras cosas podíamos añadirle que en el caso de salud y riesgo mejorara su nivel predictivo. Y nos decantamos fundamentalmente por añadir factores afectivos, emociones recordadas o emociones futuras, distintos tipos de actitudes y también un poco lo que tú has comentado, ¿no? Últimamente lo que estamos intentando ver es moderadores, es decir, cuándo unos predictores son mejores y cuándo son otros. Y ahí es donde hemos empezado a añadir el nivel de constructo, ¿no? Pero ya te digo, emociones y distintos tipos de actitudes. Y con respecto a las actitudes, ¿qué nuevas definiciones estáis utilizando? Son trabajos muy, muy recientes, de hace 2-3 años. Estamos colaborando con un profesor de la Universidad de Buffalo, en Estados Unidos, el profesor Kenneth DeMarry, que ha publicado muy recientemente el trabajo, aunque ya lleva trabajando en la idea, y son la diferencia entre actitudes ideales y actitudes reales. Una actitud ideal es lo que a mí me gustaría, idealmente, pensar sobre un tema. Mientras que una actitud real es lo que realmente pienso sobre ese tema. Es una idea que viene, no es nueva, como casi nada. Viene de Higgins, de los años finales de los 80, cuando Higgins hablaba de la diferencia, hablando de identidad, del self, hablaba de la diferencia entre lo que nos gustaría ser y lo que realmente somos, ¿no? A veces esas actitudes ideales y reales coinciden, pero en otras muchas ocasiones son distintas, ¿no? Un poco ahí es donde hemos empezado a trabajar. Pues es muy interesante. ¿Nos podrías ilustrar con algún ejemplo de estas actitudes ideales, reales? Porque a todos nos vienen en la mente. Sí, son nuevas, ¿no? Pero sí, la idea sí se ancla en cosas que todos sabemos y es fácil imaginarlo, ¿no? Probablemente uno de los ejemplos que más fácilmente nos pueden ayudar a entenderlo es si hablamos de actitudes hacia grupos sociales, en concreto hacia el tema de los prejuicios, ¿no? Uno puede tener una actitud negativa hacia un grupo social, aunque a uno no le gusta tener esa actitud negativa y a uno idealmente le gustaría que fuera más agradable o más positiva, ¿no? DeMarry en concreto, cuando empezó a trabajar en estos dos tipos de actitudes, trabajó fundamentalmente en la idea de la actitud ideal sobre nosotros mismos y la actitud real, la diferencia. ¿Qué pasa cuando esas dos actitudes sobre nuestra propia identidad no coinciden, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene? Él, sobre todo, trabajaba en consecuencias a la hora de la predicción. Cuando esas no coinciden, es mucho más difícil predecir la conducta de una persona, ¿no? Porque hay mucha más lo que se llama en psicología social ambivalencia actitudinal, ¿no? Que genera pues sentimientos agridulces, pensamientos confusos y hace que la predicción sea mucho más difícil e inestable, ¿no? Entonces, cuando se dan estas diferencias entre las actitudes ideales y reales, para mejorar los niveles predictivos sería interesante tener en cuenta ese moderador, ¿no? Lo que antes hablábamos del nivel de constructo. Exactamente, sí, esa fue un poco la idea que nos llevó a nivel de constructo, ¿no? Ver, vale, si partimos de que hay dos tipos de actitudes, las que nos gustaría tener y las que realmente tenemos, ¿cuándo usamos cada una? Y entonces pensamos que tendríamos que buscar en qué condiciones podría funcionar una u otra, y es donde nos dirigimos al nivel de constructo, precisamente, pues, ¿no? Como moderador. En este concepto que es nuevo, sí. Así como las actitudes, los alumnos ya están más familiarizados con el modelo de ATPB. Este concepto de nivel de constructo, ¿qué es exactamente? ¿Cómo se evalúa? Y luego también es importante, si se puede modificar. Sí, es una teoría enormemente fascinante y que no se ha conocido, al menos en los libros de texto, en los manuales no está tan desarrollada, ¿no? No se ha hablado de ella, pero es una idea que proponen en el año 2000, un poquito antes, Jacob Trop y Nira Lieberman,
y tampoco es nueva, no es original de ellos. Ellos se anclan en trabajos previos de finales de los 80 también, de Ballacher y Wegner, que hablan, el nivel de constructo sería algo así como estilo de pensamiento, un poco estilo cognitivo, cómo la gente piensa. Ballacher, por ejemplo, lo plantea como 2 estilos principales, ¿no? Habla de 2 estilos, aunque es un gradiente, es una dimensión, pero para entendernos y explicarlo en pocas palabras, pues imaginémonos que hay 2 tipos de personas. Sí. Personas que tienen un estilo abstracto, más abstracto de pensar, son las personas que se focalizan en las metas de las acciones, por qué hacer una cosa o por qué no hacerla. Mientras que las personas que tienen un estilo concreto se focalizan más en cómo hacer las cosas, los detalles, medios, ¿no? Y los detalles, ¿no? Es gente que se centra más en los detalles, qué sé yo. Si a una persona con un estilo abstracto le preguntas cómo definirías la conducta de hacer dieta, pues te diría que la conducta de hacer dieta es una conducta que se realiza para perder peso y ganar salud. Mientras que si le preguntas sobre la misma conducta, hacer dieta, a una persona con estilo concreto, dices, ¿qué es hacer dieta? Pues mira, hacer dieta es quitarme el azúcar, quitarme la grasa. Esa es un poco esa diferencia, una más en la meta y otras más en los detalles. Ballacher, de hecho, tiene una escala que se llama el BIF, B-I-F, que mide personalmente el estilo personal de pensar de la gente. Si eres concreto o eres abstracto. Es una medida disposicional y es tan simple como que te da un montón de conductas y te da para cada una de ellas 2 definiciones como la que hemos dado, ¿no? Una más abstracta y otra más concreta. La persona tiene que elegir cuál le gusta más, cuál está más de acuerdo y a partir de tu elección decide la escala si eres más abstracta o concreto. Esa idea es la que inspiró a Trop y a Lieberman en la idea de nivel de constructo, de estilo de pensamiento, pero a mí lo que más me gusta como psicóloga social es que ellos lo plantean no de forma disposicional. Situacional. Exactamente, situacional, una perspectiva psicosocial. ¿En qué medida, independientemente de que tú tengas un estilo, el ambiente te lo pueda cambiar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que una persona piense en abstracto o en concreto, ¿no? Es un planteamiento que a mí me resulta pues muy atractivo, ¿no? Manipular las circunstancias, ¿no? Eso es un poquito la idea, ¿no? Esta visión de Trop para nuestro área de conocimiento de la psicología social es un planteamiento mucho más psicosocial. Sí, es situacional. Es situacional. Es posible cambiar, la situación es la que lleva el poder, ¿no? Es un poquito lo que ellos proponen y por eso nos interesamos por el nivel de constructo. Trop fundamentalmente lo relaciona con el concepto de distancia psicológica y la forma más conocida o la que más ha utilizado él y su equipo para manipularlo es si la gente piensa a largo plazo. Si pensamos en un hecho o en una conducta que se va a realizar a muy largo plazo, 1 año, 2 años, en el futuro lejano, eso nos va a llevar sin darnos cuenta, a pensar de una forma más abstracta. Pero si, por ejemplo, lo pensamos como algo que va a pasar rápidamente, en los días a corto plazo, pues entonces estaríamos pensando de forma más concreta. Un ejemplo que yo siempre cuento es si pensamos en hacer un viaje. Si pensamos hacer unos viajes pues el próximo verano, de vacaciones, ahora que hemos empezado el año, pues empezamos a pensar en las vacaciones de verano, pues muy probablemente pensemos en para qué hacer las vacaciones, para divertirnos, pasarlo bien o tomar el sol. Sin embargo, si imaginamos ese viaje a la semana que viene, lo primero que nos va a venir a la cabeza es, Dios mío, ¿cuántas cosas tengo que cerrar en el trabajo? ¿Qué ropa llevo? ¿Cuánto dinero me va a costar? Es decir, los medios, cómo voy al aeropuerto, en taxi o en metro. Más concreto. Exactamente, ¿no? Es un poco... Esa idea es la forma más sencilla de manipular el estilo de pensamiento abstracto o concreto, ¿no? Sí, entonces estas diferencias, tienen consecuencias para la predicción de conducta. Exactamente. De hecho, lo elegimos como moderador porque ya Trop tiene algunos trabajos realmente que ilustran este efecto, a veces de forma muy dramática, ¿no? Ellos tienen muchos trabajos, es un equipo muy productivo. Sobre todo publican en el Journal of Experimental Social Psychology. Si les interesan a los oyentes pueden revisar ahí su investigación. Y él plantea una que llama mucho la atención y plantea, por ejemplo, bajo qué estilo de pensamiento se utilizan más los valores para juzgar o evaluar. Los valores SWOT, ¿no? Exactamente, sí, los valores, los que clásicos. Los alumnos tienen que conocer. Seguro que los habéis machacado sobre los valores de SWOT.
Y, por ejemplo, ¿cuándo se tienen en cuenta los valores a juzgar una conducta? Él plantea un montón de ellas inmorales, ¿no? Por ejemplo, plantea cómo se juzgaría quemar una bandera. Estamos hablando de población norteamericana, eso es muy, muy, muy relevante. O, por ejemplo, plantea el incesto entre hermanos y cómo se juzga. ¿Y cómo son conductas siempre negativas, pero él descubre y él tiene los datos que cuando se plantean que van a ocurrir a muy largo plazo, por ejemplo... Abstracto. Exactamente. La gente lo juzga desde un estilo de pensamiento abstracto, tiene en cuenta más los valores y lo juzga más negativamente que si se juzga algo que va a ocurrir a corto plazo, donde ya se tienen en cuenta más los atenuantes de una conducta inmoral. Se juzga negativa, pero menos, ¿no? Por ejemplo, la distancia temporal es la que más ha usado, como te digo, pero tiene otras formas, ¿no? Que además son equivalentes. Utiliza la distancia psicológica, se puede manipular con el tiempo, se puede manipular también con la relación social. Por ejemplo, si ese incesto entre hermanos se plantea que lo está cometiendo alguien al que tú no conoces, muy probablemente lo evalúes más negativamente porque es más lejano que si lo está cometiendo un familiar cercano. Claro, ahí hay atenuantes. Exactamente, pues puedes plantearte que lo han realizado porque no sabían lo que hacían, etcétera, etcétera, etcétera. La distancia temporal y la distancia social son las más utilizadas para manipular, pero hay algunas. Últimamente estamos encontrando trabajos realmente llamativos, ¿no? Por ejemplo, se puede manipular con olores. Fíjate, estos olores que tenemos en los centros comerciales. Exactamente. Hay un trabajo muy interesante de un profesor norteamericano, Barker, que manipula el olor a canela o el olor a menta y consigue que, por ejemplo, una tarea como escribir a máquina, mecanografiar, la gente se focaliza más en la tarea, pone más atención cuando hay esos olores que cuando no los hay. Y tiene un estilo de pensamiento más analítico, más concreto. Situacional. Exactamente. Además es que es lo que acabas tú de decir. Si tú vas a un centro comercial con la idea de voy a comprar y estoy a dieta y tengo que controlar lo que compro, pero entras y huele a croissant o a magdalena recién hecha, pues se te acabó el pensamiento abstracto, se te acabó la meta, te compras la magdalena y tan ricamente, ¿no? Que luego es muy, aunque veamos la distancia psicológica como una forma, luego hay otras formas enormemente simples de manipular, ¿no? Fíjate, pues los olores, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace, sobre todo esa idea de que lo puedes manipular situacionalmente, eso es lo que lo hace atractivo. Y en tu línea de investigación, sobre todo lo que estáis trabajando, conductas de riesgo y salud, ¿tenéis trabajos en donde se haya ya tratado este moderador? Sí, tenemos algunos. No hemos empezado todavía con actitudes ideales y reales, pero sí hemos trabajado algo con dos componentes que los alumnos de la UNED sabrán muy bien de las actitudes, muy conocidos, que es el componente afectivo de las actitudes y el componente cognitivo. Nosotros primero estudiamos cuál de los dos componentes era más abstracto y nos encontramos que los adjetivos de las escalas que se utilizan para medir el componente afectivo, a las personas lo consideran términos más abstractos que los adjetivos o términos que se utilizan para el componente cognitivo. Un ejemplo, si tenemos que juzgar una conducta como divertida o como agradable, las personas entienden que eso es algo más subjetivo, más personal. Es decir, que lo que a ti te pueda parecer divertido, a mí puede no parecérmelo, ¿no? Y es un asunto de gusto. Sin embargo, juzgar una conducta a nivel de si es saludable o es perjudicial para la salud, la gente lo considera algo más objetivo, porque si la sal, por ejemplo, tomar mucha sal perjudica la salud, es algo que puedes medir con un análisis, un test en la farmacia, ¿no? Entonces, a partir de esas diferencias en abstracción, lo que vimos es que las personas, cuando hacen juicios basados en sus actitudes, tienen en cuenta los componentes de forma distinta. Si están en un estilo de pensamiento abstracto, tienen en cuenta el componente más abstracto, el afecto. La dimensión afectiva, agradable, desagradable. Mientras que si están en un estilo de pensamiento concreto, tienen más en cuenta el componente cognitivo, el más concreto. Claro, entonces, bueno, como me va a venir mal la salud, pues no lo hago. Entonces, fíjate, en las conductas de riesgo nos encontramos muchísimas veces que el componente afectivo es positivo y el cognitivo negativo. Entonces, ¿qué hace el sujeto?
pues no realizan la A ver, conducta. es ambivalente, no sabemos qué decidir. Lo que hemos visto es que si tú a esa persona la sometes a un estilo de pensamiento abstracto, tendrá en cuenta el afectivo y por tanto es muy probable que haga la conducta. Sí. Pero si esa persona la haces pensar en concreto y considera que la conducta es mala, es perjudicial, muy probablemente no lo hará. Nuestra idea, además de predecir, es dar un paso más allá. A la prevención. Exactamente. ¿No? Intentar controlar y evitar, ayudar a evitar las conductas de riesgo y promover las de salud, ¿no? Es un poquito... Sí, porque esa ambivalencia existe y dices, me resulta desagradable, por ejemplo, ir al gimnasio, aunque sé que es bueno. Sé que es bueno, entonces... Sí. Siempre nos pasa eso en conducta de salud y riesgo, ¿no? Es el gran problema, por eso antes decíamos, cuando hablábamos de la TPB, de la teoría de la conducta planificada, que la predicción es mala, porque hay ambivalencia, y la ambivalencia... hace que no lleves a cabo... Claro, no sabe la gente en qué me baso. Me gusta, pero sé que es malo. ¿Qué hago? Bueno, pues el estilo de pensamiento es una manera de ayudar a la decisión, ¿no? Hay que orientar, Sí. También estáis aplicando este nivel de constructo en las actitudes ideales y reales, ¿no? Sí, es el nuevo proyecto. Precisamente estamos empezando, ¿no? Como el año a ver en qué medida... la gente utiliza más las actitudes ideales o las reales según piense en abstracto o concreto. Tenemos algunos estudios preliminares que nos muestran que las actitudes ideales son constructos más abstractos, como en los afectos. ¿Por qué lo hemos visto? Pues hemos visto, por ejemplo, que la dificultad o facilidad de hacer una conducta a la actitud ideal no le afecta, sigue estable. Sí. Mientras que las actitudes reales sí son afectadas por lo que llamamos la viabilidad o la facilidad de una conducta. Un ejemplo muy simple, aprender inglés, ¿no? Que para los de mi generación sigue siendo una asignatura y ahora a principios de año hay que ponérselo como pues aprender propósito. Inglés. Bueno, pues la actitud ideal hacia aprender inglés es muy, muy positiva. Sí. Si me dicen que es un método divertido, pues será más positiva. Y si me dicen que es un método difícil y aburrido, la ideal no va a cambiar. Va a seguir siendo muy positiva. Ahora, mi actitud, la ideal no va a cambiar, pero la real sí. Sí. Porque comerme un montón de clases de inglés aburridas, pues no me apetecen, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que Aprender divirtiéndose. Exactamente. Entonces, lo que hemos visto es eso, que las ideales son abstractas y las reales concretas. Y ahora lo que tenemos que probar, y eso está todavía sin hacer, es ver si el nivel de constructo abstracto hace que basemos en las ideales y el concreto en las reales. Pero bueno... Cuando tengas datos volveremos Eso espero, y además espero que los datos sean buenos y que ayuden a esa predicción, ¿no? Muy bien. Además, estas actitudes, al comienzo de la charla hablábamos también de las emociones orientadas al futuro, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de...? Ese es un tema muy, muy bonito, me parece, a mí personalmente me parece muy, muy bonito. Fundamentalmente hemos trabajado y estamos trabajando en dos tipos de emociones orientadas al futuro. Las anticipadas, que es muy probablemente las más conocidas, y las anticipatorias, que es un poco más novedosas. Anticipatorias, ¿sabes este concepto? Sí, además como ponen nombres tan parecidos, nos confundimos constantemente al hablar. Todos a futuro. Todos son orientadas al futuro. Pero las anticipadas son prospecciones, son creencias que la gente tiene sobre qué va a sentir cuando algo pase. En el futuro. Hipótesis. Pues yo creo que si me toca la lotería, no me ha tocado ahora en Navidad, pues para el próximo año, si me toca la lotería, pues creo que estaré muy contenta. Es una creencia, una suposición que se basa en experiencia personal o ajena, pero totalmente hipotética. Muy abstracta. Muy, muy abstracta, exactamente. Por ahí van los tiros, ¿no? Mientras que las anticipatorias son experiencias emocionales cuando a uno le preguntas, imagínate ahora mismo qué sientes ahora si piensas que por un momento vas a ser millonaria. Pues fíjate, pues esas ya no son suposiciones, son qué sientes ahora mismo si lo piensas. Entonces, normalmente, si son hechos positivos, suele ser esperanza, ilusión, mientras que si son hechos negativos, imagínate, piensa ahora si tienes un accidente de tráfico. Qué pesadilla. Qué pesadilla, es miedo, fundamentalmente preocupación. Son dos experiencias emocionales, pero distintos. Lo que acabas tú de decir, Itziar, con distintos grados de abstracción, ¿no? Entonces estamos un poco empezando a trabajar también con esa idea. Y
de estas emociones habéis trabajado, me estás contando, sobre todo en las conductas de salud y sí, riesgo. Hemos trabajado un poquito. No hemos metido todavía, no hemos hecho experimentos con nivel de constructo, pero sí tenemos algunos trabajos donde hemos visto que las anticipadas son mejores predicciones de la intención, de los planes de las personas. Sí, la TPB famosa, la intención. Exactamente, la intención, la típica intención que luego llevaría a la conducta. Sí. Mientras que las anticipatorias son emociones que predicen mejor cuando a la gente le pregunta sobre la probabilidad de hacer o no una conducta, lo que se llama en psicología las expectativas, ¿no? Son constructos más concretos, las anticipatorias, y predicen mejor cuando la gente, digamos, se pone más situacional, ¿no? En la situación concreta tú crees que lo vas a hacer o no lo vas a hacer, entonces tienes más en cuenta esas experiencias reales, ¿no? Fundamentalmente son experiencias reales las anticipatorias. Entonces, lo ideal es estar siempre orientado, si estás en concreto, tener... si estás en concreto, sobre todo, actitudes reales. Si estás en abstracto, actitudes ideales. Sí. Si estás en concreto, emociones anticipatorias. Y si estás en abstracto, emociones anticipadas. Es la hipótesis del emparejamiento, ¿no? En nivel de constructo. Un poco eso es la idea. La verdad es que es muy interesante todo lo que nos estás contando. Para aquellos oyentes que deseen, pues, profundizar en vuestras investigaciones, ¿nos puedes indicar, pues, no sé, pues, algún espacio, si tenéis en red, sobre...? Sí, ahora con las nuevas tecnologías sí tenemos una página web en la Universidad Autónoma. Tenemos constituido un laboratorio de ciencias del afecto. Poniendo simplemente ciencias afectivas en la UAM aparece, y ahí podéis ver todos los artículos que hemos hecho en relación a estos temas que te he contado. Hay poquitos de actitudes ideales y reales porque estamos... es lo que acabamos de empezar. Es una perspectiva muy novedosa. Sí, claro. Sí, totalmente. Ya te digo que la primera publicación sobre estos dos conceptos se acaba de hacer ahora el año pasado, en el 2014. Pues de verdad, muchísimas gracias por detallarnos todos estos resultados que son fundamentales, sobre todo para la prevención, para la predicción de conducta de salud y riesgo. Estoy segura que tanto a los alumnos de psicología como de trabajo social, como a los oyentes, les va a parecer de suma utilidad todos estos conceptos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nivel de constructo en la predicción e implementación del comportamiento social. Es el tema en el que hoy hemos profundizado con la ayuda de la profesora Itziar Fernández Sedano, que imparte las asignaturas de Psicología Social y Psicología Comunitaria de la Diplomatura de Trabajo Social en la UNED, y que ha conducido esta charla con Pilar Carrera, profesora del Departamento de Psicología Social y Metodología de la Universidad Autónoma de Madrid. Las líneas de investigación principales en las que trabaja son experiencia emocional, expresión facial emocional, emociones y cultura, conducta prosocial y procesos emocionales, conductas de riesgo y emociones. Tanto la profesora Fernández Sedano como Pilar Carrera forman parte del Laboratorio de Ciencias del Afecto de la Universidad Autónoma de Madrid, y como nos comentaban, esperamos contar de nuevo con ellas para profundizar en el desarrollo de estas investigaciones tan interesantes que queremos compartir contigo. Puedes acceder a la página de Ciencias Afectivas de la UAM y te invitamos, si así lo quieres también, a visitar otro espacio realizado por la profesora Fernández Sedano con el profesor Luis Oceja, también miembro del laboratorio. El título de este espacio: Ni molinos ni gigantes, el mundo, investigación sobre el quijotismo como motivo social. Un programa que puedes encontrar en nuestro canal multimedia, YouTube, y en el podcast de Radio Televisión Española. Mañana y todos los días de la semana volvemos a estar contigo en este tiempo de Radio de la UNED, en Radio 3. A los medios técnicos ha estado Juan Fontán y Ana Ventureira al micrófono. Muchas gracias por vuestra confianza y por haber estado ahí. Hasta mañana.